se ha realizado disposición alguna del crédito y se utilizará, en su caso, dice, para financiar las necesidades de capital circulante y corporativas generales del grupo. Gracias, Eva Villanueva. 9:45, José María Camarero, periodista económico. Bienvenido. Buenos días, Birner. Muchas gracias. Con esta fotografía encima de la mesa de este libro de Crisisfobia que está gustando y mucho, sobre todo al ahorrador, al inversor, en este momento en el que busca pautas, señales de qué narices está pasando a nuestro alrededor. Dice, pones en el subtítulo claves para sobrevivir al apocalipsis económico. ¿Nos llega de verdad ese apocalipsis económico? Bueno, yo creo que en la cabeza, bueno, desde el 22 luego, lo hemos tenido. De la cabeza lo hemos tenido y lo seguimos teniendo, ¿no? Apocalipsis no quiero decir que vaya a ir la cosa peor, nunca se sabe, la economía nunca se sabe, ya sabes por dónde puede discurrir, pero desde luego que hemos tenido incertidumbre, que hemos tenido miedo durante el año pasado y lo seguimos teniendo porque hay muchos aspectos de la vida económica que no sabemos cómo van a evolucionar, eso está clarísimo. Pues de lo que se trata fundamentalmente es de aclarar y, en primer lugar, de que la gente, de que el inversor, el pequeño inversor, pierda miedo al término crisis, pierda miedo sobre todo a la economía doméstica. En este caso, sobre todo hay gente que me está diciendo, porque es algo que digo en el libro, la parte de inversiones, ¿no? Es decir, no se fíen de lo que se viene denominando habitualmente el cuñadismo, ¿no? No se fíen de eso. Cuidado a la hora de invertir en bolsa, en mercados bursátiles. Puede ser apasionante, puede generar importantes rendimientos, pero hay que saber cómo hacerlo, lo insisto, y esto también lo sabe mucha gente, siempre que se pueda con un asesor, porque hay que tener mucho cuidado, hay que saber conceptos básicos, es algo básico, la rentabilidad, las comisiones, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y en cuanto al apocalipsis económico, por lo menos para hacer frente al día a día, a las preguntas que nos estamos realizando todos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, con nuestro presupuesto, con nuestra economía doméstica, yo creo que puede servir por lo menos un primer paso, un respaldo para hacer frente a ese apocalipsis o por lo menos a la incertidumbre económica que desde luego la sigue habiendo, ¿no? Yo creo que de eso no hay duda, de que vamos a tener un año complejo. Parece que el último trimestre del año pasado fue mejor de lo que se esperaba, afortunadamente para todos, pero la incertidumbre, desde luego, es muy elevada porque ya vimos el año pasado, de un día para otro, el 24 de febrero, cómo se desmoronó todo y cómo la situación económica cambió en apenas 24 horas, ¿no? Pues por lo menos para estar preparados. ¿Crees que el principal problema para un ahorrador, un inversor, un ciudadano en general, igual que va al médico cuando tiene un dolorcillo, es precisamente no estar bien asesorado y la cultura financiera? ¿Falta cultura financiera en nuestro país? Ese es uno de los problemas principales para que haya escándalos como los que hemos vivido en el pasado. Oye, el que abusa en el sentido económico, mal, pero el otro que no tiene ni idea de lo que le están contando y firma lo que sea, también sí. Le han salvado de esta, pero es que igual en la siguiente no le salvan. Evidentemente las empresas en general pues han aprovechado circunstancias y han aprovechado muchas veces el desconocimiento para realizar una serie de políticas comerciales pues que evidentemente no eran las mejores. Incluso siendo legales no eran a lo mejor moralmente las mejores. Pero eso no evita que nosotros como ciudadanos, como inversores, como pequeños accionistas, tengamos más cultura financiera. Y está claro, yo llevo 20 años, casi 20 años en el periodismo económico y esto se ha hablado siempre. No hay cultura financiera en España. No se trata de que sepamos exactamente el mercado de derivados o de que un accionista medio conozca los entresijos de lo que ocurre en la bolsa. Se trata de tener unos conocimientos básicos, mínimos, ¿no? Para poder enfrentarse pues, a una inversión bursátil, por ejemplo. Y eso, evidentemente, no ocurre. Que una persona no sepa diferenciar, por ponerte un ejemplo, entre la TAE y el TIN, pues es algo muy básico, pero que es necesario, ¿no? Y sobre todo que la gente tiene que tener más conocimiento de la economía, de todo lo que tiene que ver con las opciones que va a hacer cuando va al banco, por ejemplo, cuando va a contratar una hipoteca. ¿Sabes para qué, Birner? Fundamentalmente para que... Digo el banco como puedo decir otra empresa, como puedo decir una eléctrica, para que cuando vayas al banco y te informes sobre un producto, tú como cliente, como inversor puedas decir, oiga, pero ¿esto qué comisión tiene? Oiga, pero ¿esto qué riesgo conlleva? Oiga, pero ¿esto qué penalización me implica? Esas cosas, que son muy básicas, las desconocemos. En general las desconoce la mayor parte de la población, ¿no? Y eso es lo que deriva después en problemas, lo vimos en la anterior crisis, participaciones preferentes, cláusulas suelo, otro tipo de productos en el caso de la banca, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que tener más cultura financiera. Para tener cultura financiera
hay que informarse, hay que formarse, no se trata de hacer un máster, no todo el mundo tiene que tener un MBA para poder invertir en bolsa. Y en segundo lugar, sobre todo, poder enfrentarse, no enfrentarse, sino poder tratar con más tranquilidad con mi agente, con mi inversor, con mi comercial de banca sobre estos temas. Y por supuesto, siempre, yo también lo digo en el libro varias ocasiones, dejarse asesorar. Dejarse asesorar no es dejarse asesorar por el compañero de trabajo, por el que me comenta tomando una cerveza, yo he invertido en criptomonedas y me ha ido muy bien. No, eso es al final el boca a boca. Dejarse asesorar por un asesor, por un profesional, que va a costar posiblemente dinero, que tiene sus tarifas porque ese asesor tiene pues tiene su trabajo y tiene su formación. Médico y lo paga todos los meses. Pero evidentemente estamos pagando, yo también lo digo muchas veces con respecto al tema de la luz, digo, nos quejábamos mucho. En la luz te quiero yo entrar, ¿eh? Ahora entraremos, pero con la luz, por ejemplo, nos quejábamos mucho, es que pago mucho de luz y demás. Y yo había veces que decía, es que estamos pagando unas barbaridades a lo mejor por una suscripción que no utilizamos o nos olvidamos, ¿no? No quiero decir que no haya que ahondar en el tema... por eso, no quiero decir que no haya que ahondar y que no haya habido problemas en el tema de la energía, por supuesto. Pero que hay que tener en cuenta que hay que dejarse asesorar por una persona que nos diga dónde podemos invertir, cuál es el mejor momento, qué abanico de opciones tenemos. Estoy hablando de los fondos de inversión. Hay un abanico de fondos de inversión tremendo, desde posiciones muy conservadoras para no arriesgar mucho, posiciones muy arriesgadas, donde se puede perder dinero pero también se puede ganar. Bueno, pues en todo ese abanico de fondos es una posibilidad que el mercado nos ofrece, también entrar en acciones, por supuesto, pero todo teniendo en cuenta perfil de inversor, objetivo de la inversión, largo, medio, corto plazo, son, ya te digo, ya lo sabes, aspectos muy básicos, pero que mucha gente desconoce y que es importante para que después no se lleve sustos, porque es que los sustos es lo que peor ha venido, como hemos visto en otras épocas. Tú conoces muy bien el mercado eléctrico, es de los que mejor lo conocen en España en el ámbito periodístico. Aquí el ciudadano puede decir, me han tomado el pelo. ¿Y por qué lo digo? Hace un año decía Sánchez Galán que todos los que estaban en el mercado regulado eran tontos. Dijo literalmente que eran tontos, todos los que estaban en el mercado regulado. Hace apenas unos días veíamos que el mercado regulado tenía un precio inferior al mercado libre. De tal manera que el ciudadano ahora dice, oiga, yo que me pasé al libre, ahora me dicen que me vuelva al regulado. Yo que me quedé en el regulado y me llamaron tontos, ahora se demuestra que lo hice mejor que el que se fue al libre. Eso no está ayudando tampoco a que el ciudadano entienda cuál es el concepto de lo que está haciendo, porque le hemos estado bombardeando desde los medios. Joder, pero ¿cómo no estás en el mercado libre que te da una tarifa al plan de 49 euros o de 50 o de 60? ¿Cómo no estás? Incluso el presidente de una eléctrica llamó tontos a un porcentaje de ciudadanos que es el 40%, sí, que los que están en regulada. Esas cosas no nos ayudan tampoco, ¿no? No ayuda nada. En primer lugar, aquella expresión yo creo que fue muy desafortunada. Desde la propia empresa luego admitían que no era lógico esa expresión porque te estabas metiendo con una buena parte de tus clientes y de tu mercado. Evidentemente las eléctricas en el mercado regulado no ganan tanto dinero porque está regulada su ganancia, su margen, ¿no? Pero sigue siendo una parte de su negocio. ¿Qué es lo que ha ocurrido o qué es lo que sigue ocurriendo? El problema es que hay una serie de prácticas comerciales que se siguen dando y que son las que no sé si es engaño, no sé si es manipulación o no sé si es agresividad comercial o de marketing. Pero lo que no puede ser es que recibas una llamada, yo no sé si tú la recibes, yo la sigo recibiendo. Llamadas, hola, le llamamos de tal compañía y le mejoramos la tarifa que usted tiene con unos descuentos impresionantes. Digo, bueno, pero si no sabes qué tarifa tengo. No, pero se la mejoramos, ¿no? Esa frase a mí me la dicen y yo sé por dónde viene y evidentemente pues me muevo y digo, mira, no. Pero hay mucha gente a la que les llaman, a la que les dicen, le vamos a ofrecer un descuento y lo primero que dice, oye, pues fenomenal. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y yo creo que las propias compañías, las grandes, las pequeñas también eléctricas, tienen que tener más conciencia de su reputación, porque no solo se gana dinero generando más beneficios, sino también con la reputación social, la reputación económica, que es muy importante y muy valorada por los fondos de inversión. ¿Qué ocurre con el mercado libre y con el mercado regulado? Claro, funciona exactamente igual ahora que hace un año, pero el problema está en que las circunstancias, el contexto ha cambiado. Yo diría que como primera opción, valorar el mercado regulado de la luz, la tarifa regulada.
¿Por qué? Porque hay una serie de medidas que se han puesto en marcha que yo creo que vienen bien y que de las que se puede acoger mucha gente, que esa es otra. La Administración también tiene mucho que hacer porque hay un buen fracaso del bono social eléctrico, porque hay mucha gente que no lo conoce y hay mucha gente que no es capaz de tramitarlo, y quien lo tramita tarda muchísimo. Los trámites administrativos y burocráticos lo vamos a ver con el cheque de los 200 euros, a ver a cuánta gente llega, y realmente el objetivo que se marcaba el Ejecutivo. En primer lugar, mirar el mercado regulado si nos conviene, porque aunque es más variable, tiene una serie de ventajas como ese bono social, es un descuento muy importante, lo tienen todas las familias numerosas, lo tienen rentas bajas, lo tienen rentas medias también. Hay un colectivo muy grande de gente que se puede beneficiar y que no lo sabe. Y luego compararlo con el mercado libre. Lo que tú decías, me ofrecen una tarifa de 50 euros al mes o 60. Desde luego, esto es como la hipoteca libre, la hipoteca variable y la hipoteca fija. Si tú eres capaz de asumir un gasto mensual de luz de 60 euros todos los meses y con eso te evitas problemas de hoy sube, mañana baja, olvídate. Yo, desde luego, diría que sí. Si puedes asumir ese gasto. Es que ese es el problema. Que hay gente que dice, bueno, asumo un gasto de 80 euros al mes porque como sé que va a ser siempre el mismo, pero a lo mejor esos 80 euros te están ahogando y no puedes llegar. Eso es lo que hay que valorar. Por lo tanto, primera opción, ver el mercado regulado, ver si te puedes beneficiar de todo lo que conlleva, y si no, ver las opciones. Y la opción que elijas, que no te suponga el agua al cuello, ¿no? Porque el año pasado se decía que el mercado regulado era de tontos, ahora es de listos, no. Ni el año pasado era de tontos, ni ahora es de listos. Se trata de ver, de analizar, de sentarse y elegir la mejor opción. Y entiendo que la misma estrategia para la hipoteca, para compañía de teléfono, todo. Fíjate, Bittner, yo hay gente en las últimas semanas que me decía, me voy a pasar, tengo hipoteca variable, me ha subido, como todo el mundo, me voy a pasar a la hipoteca fija. Digo, pero, ahora no, ¿pero quién? ¿Pero en qué? ¿Pero cómo? No, porque es que con lo que me ha subido, digo, pero que la hipoteca fija no te va a garantizar nada al momento. Y en segundo lugar, muy importante, si tú has tenido una hipoteca variable, y esto no lo sabe mucha gente por esa falta de cultura financiera, en los primeros años de la hipoteca es cuando se pagan más intereses. Entonces, si tú tienes una hipoteca de hace 15 años, variable, ya no te compensa cambiarte a una fija, normalmente, porque ya has pagado la mayor parte de los intereses, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo sé que esto llega muchas veces del boca a boca, de ese cuñadismo como concepto. Yo tengo cuñados, no me quiero meter con los cuñados. Y estoy pagando. ¿Y entonces hay que tener mucho cuidado y saber que pagas muchos intereses al principio, que si llevas muchos años con una hipoteca variable ya no te puede compensar casi porque ya has amortizado la mayor parte de los intereses, pero que si llevas 2 años con una variable, pues entonces posiblemente sí te compense. Pero ¿a qué tipos de interés? ¿Cuánto voy a pagar? ¿Durante cuánto tiempo? Es que son cuestiones que nos tenemos que hacer, y yo creo que esta crisis lo que nos ha hecho es que nos replanteemos como consumidores, como clientes y como inversores, muchas cosas que antes las dábamos por hecho. Invertíamos en bolsa, esto va a ir bien. Lo que decíamos, rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, ¿no? Eso mucho inversor pequeño no lo sabe y es necesario recordárselo. A lo mejor es necesario plantearlo en un libro, pero es necesario y yo creo que es muy útil, sobre todo para toda la gente de sus economías domésticas. Pues guardamos esa recomendación y sobre todo la recomendación desde aquí de negocios de que Crisisfobia es lectura recomendada, lectura obligatoria para estas próximas semanas. Esto se puede leer perfectamente en un par de semanas, sí, para tener toda la fotografía de lo que nos está planteando José María Camarero. José María, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros, Bittner. Y enhorabuena por el libro. Muchísimas gracias. Y vamos a ver si evitamos el apocalipsis económico. Vamos a ver, y sobre todo que sirve no solo para ahora, sino también para cuando la cosa vaya bien. Hay que mirar por el dinero y por la economía y por la inversión también cuando nos vaya bien. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Gracias, José María. 9:59 de la mañana. Enseguida nos vamos a Fitur, porque comienza la feria de Fitur ya, en estos días. Con lo que vamos a hacer la clave sostenible del día y vamos a ver si podemos conectar con Balmaseda. JP Morgan Asset Management le ofrece la clave sostenible del día. Iberdrola ha firmado una alianza estratégica con el Fondo Soberano de Noruega, gestionado por Norges